Vi a la Llorona pasar caminando, como a 10 metros de mí. Hola comunidad, ¿cómo están? Me llamo Elisandro. Yo soy de Guatemala. Quiero contarte una experiencia que me pasó una ocasión que salí de cacería. Yo soy muy aficionado a esto. Hay dos amigos que me acompañan y siempre salimos en la noche. Nos gusta más cazar bajo la luz de la luna. Y bueno, nunca nos había pasado algo extraño, hasta esa noche, que lo que vi me dejó sin palabras. Una tarde empecé a listar mis cosas como era costumbre. A eso de las 9 de la noche llegaron mis amigos. Yo ya tenía todo listo. Enseguida me subí a su camioneta y salimos hacia ese lugar donde ya habíamos cazado muchas veces. Recuerdo que apenas llegamos a la falda de ese cerro, todo alrededor estaba silencio. No había ruido, ni siquiera de un grillo. Se nos hizo muy extraño, porque nunca está así ese lugar. Aunque es de noche y está tranquilo, siempre es común escuchar alguno que otro ruido de algún animal nocturno. Pero esa ocasión, parecía como si la misma noche nos decía que no entráramos a ese lugar. Tanto mis compañeros como yo notamos la diferencia, y ahí estuvimos debatiendo si debíamos mejor volver. Pero bueno, nos ganó la ambición. A final de cuentas ya estábamos en ese lugar. Agarramos nuestras cosas y entramos a aquel cerro para ir a cazar. La noche se sentía muy tensa, como que algo no cuadraba. Y aún así con muchas dudas, decidimos solo dar una pequeña vuelta. Y si no encontrábamos nada, íbamos a regresar enseguida. Bueno, para esto yo antes de irme a la cacería había cenado en casa. Pero como que la cena me cayó mal y me dieron muchas ganas de ir al baño. Les dije a mis compañeros que me esperaran, que me iba a retirar unos cuantos metros para hacer mis necesidades. Me alejé de ellos como 50 metros, y al fondo donde estaban unos árboles con unos matorrales, ahí elegí el lugar. Desde allí escuchaba cómo mis dos amigos platicaban entre ellos. La noche era tan silenciosa que cualquier ruido alrededor era fácil notarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no escuché ningún ruido. Lo único que sentí fue como una brisa muy fría en mi espalda y eso me hizo voltear. Y cuando lo hice, me doy cuenta que atrás de mí iba pasando una mujer con vestido blanco como de novia. El vestido era largo y le llegaba hasta el suelo, pero esa mujer no tenía pies. Solamente iba flotando y se movía de una forma muy extraña. Tenía un pelo negro y largo que se miraba percudido. Y lo más tenebroso es que yo le pude ver la cara. Solamente le alcanzaba a ver la mitad, pero eso fue suficiente para dejarme traumado por unas semanas. Alcancé a ver que no tenía ojos, solamente se le miraba una cuenca vacía. Un rostro como de dolor, pero que estaba ya casi putrefacto. Ahí de nuevo sentí ese mismo escalofrío. Me sacudió al instante por todo el cuerpo que no pude ni gritar. Aquella mujer nunca volteó a verme. Simplemente pasó caminando como a 10 metros de distancia de mí. Se fue en dirección a donde está una maleza muy grande y ni siquiera la apartó. Esa mujer parecía que la atravesó como si nada. Una vez que tomó suficiente distancia, como pude salí corriendo hacia donde estaban mis compañeros. Yo ni siquiera podía hablar. Tenía el grito ahogado en mi garganta. Solo les hice señas que me siguieran y empecé a caminar muy deprisa. Ellos venían detrás de mí y no dejaban de preguntarme qué había pasado. Me preguntaban qué había visto, pero yo no les podía responder. Caminé de regreso hacia donde habíamos dejado la camioneta, y una vez estando en ella ya me empecé a tranquilizar, y ahí les conté todo. Pero como siempre pasa, el que no ve nada cree. Ellos no me podían creer lo que contaba. Ya ahí los estuve convenciendo de volver a casa. Les dije que esa noche era muy diferente a las demás. Todo estaba muy silencioso y el ambiente se sentía muy tenso. Y solo así los logré convencer de volver. Duré varias semanas con el susto, que ya no quería salir a cazar.
Ya con el tiempo me volví a animar. Regresamos a ese mismo lugar, pero la noche era muy diferente, como todas las anteriores que habíamos ido a ese lugar. Ahí sí se escuchaban los grillos, y entonces llegué a la conclusión de que cuando la Llorona anda cerca, tal vez los animales sienten su presencia, que no hacen por salir o cantar. Esa es mi breve experiencia. Gracias por tomarla en cuenta para la página. Te mando un saludo desde Guatemala. Buenas noches. La señora de la segunda calle. ¿Qué tal, amigos de la página? Quiero contarles lo que me sucedió ya hace varios años. Esto se remota a cuando iba a la secundaria. Yo siempre tenía la costumbre de levantarme temprano, a eso de las 4 de la mañana. Empezaba a alistarme para irme lo más temprano que se pudiera a la secundaria. Y en una ocasión, me levanté como de costumbre. Para esto yo me encontraba en el patio de mi casa, por la parte de enfrente. Me estaba cepillando los dientes. Todo estaba normal. La mañana era tranquila. Siempre tenía la costumbre de mirar para todos lados. Y en la segunda calle, que daba hacia la parte de arriba de mi casa, había un solo poste de alumbrado público. Y en eso me quedé mirando hacia allá, y vi que alguien iba pasando por esa calle. Era una mujer como de unos 60 años. Tenía un rebozo que le cubría el rostro, pero no le tomé tanta importancia, porque a esa hora ya era costumbre ver a las personas caminando, ya sea para ir al trabajo o a la lechería de Liconza. Miré mi reloj y eran las 4:15 de la mañana, y en eso volví a mirar hacia esa calle, y ahí me di cuenta que esa persona no caminaba. Flotaba muy ligeramente, sus pies no tocaban el suelo, y lo que más me asombró fue que le pude ver la cara de perfil. Era blanca, muy blanca, con un aspecto calavérico. Y ahí los perros empezaron a aullar y ladrar. Se escuchaban muy inquietos. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, como no se imaginan. Me metí a la casa casi corriendo y le fui a contar a mi mamá lo que había visto. Y ella me dijo que había visto a la cosa mala. Desde ese día se me quitó la costumbre de levantarme muy temprano para irme a la secundaria. Espero les guste mi relato. Gracias por escucharme. Buenas noches.